te doy la bienvenida a esta nueva lección. Aquí veremos qué son los WIT o también conocidos como tablas temporales. Así que empecemos a conocer en qué consiste. Básicamente, cuando hablamos de los WIT, hablamos de aquella instrucción que permite generar varias consultas. Aquí hago la aclaración, solamente son consultas tipo select, que devuelven un resultado temporal. Y de esas consultas con resultados temporales se pueden referenciar las columnas para usarlas en siguientes tablas temporales o para obtener un resultado final. Asimismo, debemos considerar que cada vez que usamos una instrucción WIT, esta debe terminar con una consulta select normal. Y también puede incluir varias tablas temporales en una misma instrucción. No hay un límite específico y todo dependerá de la complejidad de la obtención de los datos. Y para finalizar, otro punto importante es que los comandos WIT son aplicables a la mayoría de motores de bases de datos relacionales. Y ahora, dicho esto, pasemos a ver su sintaxis. Aquí, entonces, iniciamos con el comando WIT. En una siguiente línea especificamos el nombre de nuestra primera tabla temporal, seguida de la instrucción as, y dentro de paréntesis especificamos la consulta que vamos a trabajar allí. Si vamos a colocar varias tablas temporales, estas deben ir separadas por coma. Ya vamos a ver esto en detalle cuando entremos a la parte práctica. Entre tanto, aquí vemos primero que todo el llamado al WIT y seguido de esto vemos el nombre de la tabla temporal, que se denomina ABG Total Salary. Luego, después del as y dentro de los paréntesis, especificamos esa consulta de la cual nos vamos a traer esas columnas que necesitamos. En este caso, se obtiene el promedio del salario de la tabla de empleados. Y posteriormente, se hace el llamado a la columna generada dentro de la tabla temporal, tanto para especificarlo en la consulta final, como en la operación que se hace para obtener la diferencia de salario. Aquí, la única diferencia al llamar una tabla temporal es que no tenemos que especificar el esquema o la base de datos a la cual pertenece, a diferencia de una tabla real. Ahora pasemos a la práctica. Para nuestra parte práctica vamos a trabajar con nuestras ya conocidas tablas de productos y tabla de ventas, donde vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a consultar cada una de estas. De la tabla de productos me voy a traer el total de los precios unitarios y de la tabla de ventas me va a traer el total de unidades vendidas, aplicando el uso de WIT para obtener un valor totalizado entre el total de unidades vendidas y el total de precios unitarios. Así que vamos a proceder. Voy a especificar mi base de datos. Y ahora empezamos con el comando WIT. Voy a colocar las tablas temporales en inglés para que sea más fácil distinguirlas. En este caso, a mi primera tabla temporal la voy a poner como Products. Y aquí voy a hacer la sumatoria del total de precios unitarios de la tabla de productos. Le voy a colocar el alias de total precios. Y aquí ya tengo mi primera consulta que necesito. Ahora voy a agregar mi segunda tabla temporal para traerme la cifra totalizada de esta columna unidades vendidas, que va a ser muy similar a la anterior. La voy a denominar como Sales.
y le voy a colocar el alias de total unidades. Ahora nos falta cerrar el with con la última consulta select, que recordemos no va en una tabla temporal. Y ahora solo me resta colocar el último select con el que voy a cerrar ese with, donde voy a multiplicar esos dos resultados, lo cual aplica únicamente para este ejemplo. En otros casos, tú puedes hacer un cruce con otras tablas, una unión o también otras operaciones si así lo necesitas. Entonces voy a hacer la mención de la primera tabla, la cual es products. Le voy a colocar el alias P. Y voy a hacer la mención de la segunda tabla, la cual es sales, con el alias de la letra S. Ahora, un paréntesis para colocar la operación de ambas columnas y el llamado de las mismas. Ahora le voy a colocar un alias a ese resultado, el cual voy a denominar ganancia. Hecho esto, ya podemos proceder a ejecutar nuestra consulta. Y aquí obtenemos este resultado. Y bien, este es un ejemplo de cómo aplicar la instrucción with con dos tablas temporales. Recuerda que puedes hacer lo mismo con una o varias tablas temporales. Y esto ha sido todo. Nosotros nos vemos en la siguiente lección. Adiós.